Buenos días a todas y a todos, y de verdad es un placer estar con vosotras y con vosotros, y como decía María José, pues nos gustaría poder, y Patro, ¿no?, haber sido la jornada presencial y aunque no se pueda, pero darnos abrazos o darnos un achuchón. Estoy muy cabreada ahora mismo porque no sé si habéis leído, no tiene que ver y no tiene que ver, pero obviamente tiene que ver con todo el 8 de marzo. En la Delegación de Gobierno de Madrid acaba de prohibir las manifestaciones, prohibir, no autorizar más que prohibir, no autorizar las concentraciones que se iban a... Ay, es que me oigo como muy raro. Las concentraciones que se iban a hacer en la Comunidad Autónoma de Madrid. Delegación de Gobierno había autorizado ya algunas de ellas, y ahora mismo acaba de sacar una nota que no va a autorizar ninguna de las concentraciones. Entonces, me parece, sinceramente, que se están equivocando. No sé no sé si las delegaciones del Gobierno de las distintas comunidades autónomas van a hacer lo mismo o no, pero sí que me parece que es hacer un juego a la ultraderecha, un juego a Vox, les han permitido manifestarse por todo lo que han considerado ellos, y creo que es demonizar el movimiento feminista y demonizar las concentraciones que se habían planteado por parte ya no solo de los sindicatos, en este caso de UGT y Comisiones Obreras, que íbamos a hacer una concentración en Cibeles, como veníamos haciendo durante los últimos años, la mañana del 8 de marzo, sino también a todo el movimiento feminista, como decía Patro, estemos o no estemos, o tengamos más o menos afinidad con ellas, pero creo que comete un error delegación de gobierno, y en este caso el Gobierno de España, al no autorizar estas concentraciones. Iremos viendo en los próximos días qué ocurre en el resto de comunidades autónomas. Esto acaba de pasar ahora, por lo tanto vamos a ver qué vamos a hacer, pero hablando con Rafa Espartero, el secretario de organización, creo que deberíamos recurrir a los tribunales, aunque, como nos pasa en ocasiones con los servicios mínimos en las huelgas y en otras cuestiones, pues no vayamos tarde o nos den la razón tarde, pero creo que no podemos mirar hacia otro lado en este aspecto, ¿no? Y por lo tanto, por eso os decía que es que no entiendo, y con esto cojo el testigo que decía Patro, ¿no?, de un gobierno de izquierdas, de un gobierno de coalición en el que teníamos y tenemos puestas muchas esperanzas en cambiar aspectos que están perjudicando a todos los trabajadores y trabajadoras en general, pero a las mujeres en particular, pues que vengan con no autorizar estas concentraciones, pues sinceramente no lo entiendo y obviamente no lo compartimos. Por eso os iremos informando por si sucede lo mismo en otras comunidades autónomas, pues para ver qué acciones hacemos y todo, ¿no? Y bueno, volviendo al tema que nos ocupa, Patro lo decía, y la importancia de este 8 de marzo, que aunque no podemos reivindicar como otras veces con manifestaciones en la calle, con concentraciones más multitudinarias, pero no podemos mirar hacia otro lado, porque todas las cuestiones que veníamos reivindicando el 8 de marzo del 2020 siguen encima de la mesa, incluso más incrementadas después de este año de pandemia, ¿no? Sobre todo por una vez vistos los datos de la EPA del año pasado, ¿no? Del año 2020, en el que ya hemos podido ver cómo cómo ha influido la pandemia en el ámbito laboral, pues como ya ocurrió en la crisis del año 2008, la pandemia se ha vuelto a cebar con las mujeres y con el trabajo de las mujeres. Trabajamos en sectores muy feminizados, estos sectores muy feminizados han sido declarados, muchos de ellos, esenciales por este gobierno, mujeres y hombres, pero mayoritariamente mujeres, que han estado en primera línea. Patro nombraba las residencias de ancianos, que también trabajan compañeros y hacen una gran labor, pero muy feminizada, donde trabajan muchas compañeras y que han estado sin medios en muchas de las ocasiones, o sin ser atendidos por las distintas
administraciones, de las distintas consejerías de salud para cuestiones importantísimas. Han muerto gran cantidad de ancianos, de personas mayores en estas residencias y también, obviamente, todo el pesar por estos fallecimientos, pero el trabajo que han hecho muchos compañeros y compañeras al frente de estas residencias, de los hospitales, de otros centros sanitarios, de los servicios sociales, de la ayuda a domicilio, de las empleadas de hogar, de los supermercados, de la policía, de todos, y hay muchos de estos sectores feminizados, sectores muy precarizados y que lamentablemente vemos con estos datos de la EPA que la tasa de desempleo femenina es mayor y se ha incrementado aún más que la tasa de desempleo masculina, que la precariedad laboral se ceba con las mujeres y se ceba con estos sectores donde la contratación a tiempo parcial es el contrato estrella. Más del 75% de los contratos a tiempo parcial en nuestro país los seguimos ocupando las mujeres y no disminuye, sino que aumenta al 76% en el año 2020. Contratación temporal también en estos sectores es otro de los contratos que más se utiliza y por lo tanto más que nunca este 8 de marzo hay que seguir reivindicando pues esa igualdad real de una vez por todas entre hombres y mujeres. Y ahora tenemos encima de la mesa dos instrumentos muy potentes, dos instrumentos sindicales muy potentes que tenemos que utilizar para poder avanzar en esa igualdad real que yo os decía entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Ya que desde UGT siempre hemos dicho que aunque nos falta mucha igualdad y conseguir esa igualdad en todos los ámbitos de nuestra sociedad y de nuestro día a día, si no conseguimos esa igualdad real en el ámbito laboral, si no somos independientes económicamente, si no tenemos esa capacidad de decidir y de poder tener esas oportunidades de acceder al puesto de trabajo que nosotras queramos, o como ayer decía Vox, ¿no? Que era para que no valoramos lo suficientemente a las mujeres que deciden quedarse en su casa a cuidar de sus hijos o de sus mayores. Y yo le contestaba, digo, creo que estás muy equivocada y nunca nos has escuchado, digo que eso también puede ser, porque lo que nosotras decimos no es que valoremos más un trabajo u otro, sino que queremos que todos los trabajos, y que eso que decía Patro, ¿no? Que a igual salario hay trabajos de igual valor. Pero también lo que decimos es que las mujeres tenemos que tener esa oportunidad de hacer y decidir lo que queramos, cuando queramos y en el momento que queramos. Y esto supone que si nos queremos quedar en nuestra casa, porque así lo decidimos libremente para cuidar de nuestros mayores o de nuestros hijos, lo hagamos, pero que cuando queramos volver al mercado laboral, tengamos las mismas oportunidades que nuestros compañeros y no seamos penalizadas. Porque esas salidas y entradas del mercado laboral lo que hacen es que nos penalizan a las mujeres porque no conseguimos, nuestras carreras profesionales se ven interrumpidas, nuestros ascensos se ven interrumpidos, pero sobre todo esa brecha salarial que existe en nuestro país, que decían también que es algo que nos hemos inventado y digo, bueno, pues bienvenidos al club de que se lo ha inventado desde la Unión Europea, la Comisión Europea y todos los estados, no solo de la Unión Europea, sino a nivel estatal, que a nivel mundial, que hablan, incluida la Organización Internacional del Trabajo, de esa brecha que existe, no solo el salarial, sino en otros muchos aspectos, pero esa brecha salarial que existe en nuestro país del 21,4%, pues que, como decía, que si las mujeres decidimos libremente volver al mercado laboral, tengamos las mismas oportunidades que tienen los hombres al acceder al mercado laboral. Por lo tanto, estas dos herramientas, y quiero dejarlo claro, herramientas fundamentales y herramientas sindicales. Por eso, como Patro decía, la igualdad entre hombres y mujeres, el luchar porque seamos iguales y porque tengamos esas mismas oportunidades, no es una cuestión de mujeres, es una cuestión de hombres y mujeres, es una cuestión de compañeros y compañeras y sindicalistas hombres y sindicalistas mujeres. Porque estas dos herramientas que Menchu os va a explicar mucho más en profundidad, porque es muy importante todo lo relativo al registro, al reglamento de igualdad retributiva y el reglamento de los planes de igualdad, nos permite acceder a empresas donde no tenemos representación sindical para negociar esos planes de igualdad, por lo tanto, a empresas blancas donde podemos hacer elecciones sindicales,
y que tenemos que ir de la mano y tenemos que ir juntos, no podemos hacer departamentos estancos en nuestra organización, donde hablamos de planes de igualdad, solo se encargan las chicas de igualdad. No, las chicas de igualdad nos encargamos de los planes de igualdad, de las elecciones sindicales, y los chicos de igualdad se encargan de la política sindical, de las elecciones sindicales y de los planes de igualdad. Eso es un sindicato de clase y eso es un sindicato feminista y un sindicato donde miramos todo en su conjunto y donde peleamos por la igualdad de condiciones y las mejoras laborales de hombres y mujeres, y donde analizamos en esos planes de igualdad, cuando los podemos negociar en las empresas, qué está ocurriendo en una empresa, quién solicita el mayor número de excedencias, si realmente hay ascensos en el mayor número para hombres y mujeres, si a la hora de contratar esa contratación se realiza y tenemos las mismas oportunidades de los hombres y de las mujeres, y si eso no es así, en ese plan de igualdad es donde tenemos que analizar e introducir medidas o introducir cláusulas que vayan equiparando estas desigualdades que se producen. Por lo tanto, estas dos herramientas importantísimas, vamos a dar formación, somos conscientes de que son nuevas, de que son complejas, de que en muchas ocasiones tenemos una gran dificultad para ponerlas encima de la mesa porque las empresas, Menchu también nos lo explicará, pero enseguida empiezan que no os podemos dar estos datos, que la ley de protección de datos, somos los representantes legales de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Tenemos el derecho que nos otorga la Constitución y nos otorga la ley de libertad sindical para poder acceder a todos los datos necesarios que tengamos que tener para poder realizar una negociación en una empresa. A esto una cuestión importante. Sabéis que los planes de igualdad, lo hemos dicho, la COE ha recurrido el artículo 5.3 de este reglamento de desarrollo reglamentario de los planes de igualdad, en el que dice que en aquellas empresas o centros de trabajo de un grupo de empresas donde no haya representación sindical, quienes tenemos que negociar los planes de igualdad somos los sindicatos más representativos del sector en el que se encuadre esa empresa. En su gran mayoría, en algunos casos entrará alguna otra organización sindical, pero en su gran mayoría UGT y comisiones obreras. COE ha recurrido ante el Tribunal Supremo este artículo. Pero de vez en cuando el Tribunal Supremo nos da una buena noticia y la semana pasada, ante otro recurso que se produjo ante el Tribunal Supremo por esta misma cuestión, el Tribunal Supremo en su sentencia ha sido muy claro. Y lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que la negociación de los planes de igualdad tiene el mismo rango jurídico que la negociación de un convenio colectivo. Repito, la negociación de los planes de igualdad tiene el mismo rango jurídico que la negociación de un convenio colectivo. Por lo tanto, yo en broma, pero en serio, decía, voy a hacer carteles para ponerlos dentro de nuestra organización también, para que diga que los planes de igualdad son negociación colectiva. Porque, compañeros y compañeras, sabéis que en muchas ocasiones los planes de igualdad se quedan relegados a un segundo, tercer plano, porque si es importante negociar en un convenio colectivo las retribuciones salariales, que es importante, si es importante negociar en un convenio colectivo las condiciones laborales, no es menos importante analizar qué está ocurriendo con esas cuestiones que hemos negociado en un convenio colectivo y que suceden el día a día en la empresa. Porque nosotros en un convenio colectivo negociamos bases, salarios bases, negociamos complementos, pero en ningún momento sabemos qué es lo que ocurre en la empresa y cómo luego esas percepciones salariales, sean de cualquier tipo, incluidas las percepciones salariales en especies, cómo, y eso es lo que tenemos que analizar, sucede en la empresa como casualidades de la vida, reciben muchos más complementos salariales y de mayor cuantía, en muchos casos, los hombres que las mujeres. Por eso voy a insistir, fundamental, estas dos herramientas para hacer acción sindical en las empresas. Estas dos herramientas para hacer elecciones sindicales en aquellas empresas blancas que nos están llamando para negociar los convenios, para negociar los planes de igualdad. Porque un plan de igualdad no solo se negocia, que sí, un plan de igualdad tiene que tener una comisión de seguimiento detrás para saber si esas medidas que hemos negociado y acordado, esas medidas realmente están funcionando, porque nos pueden parecer que son buenas, pero al final que no funcionen por el motivo que sea. Por eso, compañeros y compañeras, estas dos herramientas
hay que ponerlas encima de la mesa, tenemos que trabajar codo con los compañeros y compañeras que están negociando convenios de empresa de acción sindical y también codo con los compañeros y compañeras que visitan las empresas, con los compañeros y compañeras de organización para abordar cómo actuamos y cómo empezamos a hacer elecciones sindicales en aquellas empresas blancas en las que nos llamen para negociar los planes. Porque a partir del 9 de marzo de este año es obligatorio sus planes de igualdad en empresas de más de 100 trabajadores, pero a partir de marzo del año que viene, del año 2022, va a ser obligatoria la negociación de planes de igualdad en las empresas de más de 50 trabajadores. Pero una cosa importante que Mencho os lo dirá, el registro retributivo y que exista un registro retributivo diferenciado por sexos, de todas las percepciones salariales que haya en la empresa, de todas las clasificaciones profesionales desde la 1 hasta la 7 en los convenios colectivos, es decir, desde el nivel inferior hasta el nivel superior, incluidos dirigentes, incluidos consejos, tienen que estar en esos registros salariales. Y esto es obligatorio para toda y cada empresa de nuestro país. Todas las empresas de nuestro país, tengan el tamaño que tengan, tienen la obligación de tener un registro salarial, desagregado por sexos y, como os decía, con todas las percepciones y en todas las clasificaciones profesionales. Y esto lo tienen que tener ya las empresas, porque esto no es nuevo y no queremos que nos digan no, esto ya se puso encima de la mesa en el Real Decreto del año 2019 que modificó el Estatuto de los Trabajadores y estamos ya en el año 2021, por lo tanto, 2 años para que las empresas tengan los registros salariales que los tienen que tener ya. Las negociaciones de los planes obviamente tienen su trámite, hay que conformar esas comisiones negociadoras, hay que realizar esos diagnósticos importantísimos de qué está ocurriendo en las empresas para saber qué es la realidad de cada una de las empresas. Hemos conseguido con estos desarrollos reglamentarios, no como nos hubiera gustado, obviamente, pero ya sabéis que esta es la negociación. Unas veces ponemos un poquito más, un poquito menos, conseguimos más, pero hemos conseguido que se desarrollen, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ser sí o sí en esos diagnósticos a la hora de realizar los planes, que pueden ser más, pero hay unas mínimas de esos diagnósticos. Hemos conseguido introducir y estamos trabajando todavía para que existan esas hojas de registros salariales para que podamos tener ese acuerdo entre la parte empresarial y sindical. En ninguna empresa nos pueden decir que esto, bueno, que tiene que entrar en vigor, está publicado en el BOE. Los planes de igualdad ya han entrado en vigor, los registros salariales entran el 14 de abril y por lo tanto ya hay que estar negociando planes de igualdad en las empresas. Esos planes de igualdad vienen, dentro de esos planes de igualdad hay unas auditorías salariales que también estamos trabajando para explicaros realmente cómo hay que hacerlas, qué hay que hacer y qué conceptos tienen que tener. Y por mi parte, de verdad, tenemos un reto importantísimo en los próximos años. Nos jugamos mucho como sindicato y nos jugamos mucho como sindicalistas para de una vez por todas utilizar estas dos herramientas y hablar de la realidad de lo que ocurre en las empresas. No podemos mirar hacia otro lado. La igualdad es acción sindical, el negociar planes de igualdad, el abordar la igualdad retributiva en las empresas es acción sindical pura y dura. Es para lo que estamos aquí, es para lo que nuestros compañeros y compañeras nos han elegido y nos eligen. Sé que estamos en un proceso congresual y que muchas veces perdemos de vista la realidad que tenemos encima de la mesa, una realidad muy complicada, una realidad, perdonadme, pero de verdad muy jodida que tienen muchos trabajadores y trabajadoras que están en ERTE, que llevan más de un año en ERTE, cobrando el 70% de su base reguladora, perdiendo muchísimo dinero. La precarización del mercado laboral está haciendo que haya trabajadores y trabajadoras pobres, que no lleguen a fin de mes, incluso aunque estén trabajando o cobrando el ERTE, y por lo tanto creo que como sindicato y como Unión General de Trabajadores y Trabajadoras
no podemos mirar hacia otro lado, tenemos que abordar la igualdad en su conjunto, nos afecta especialmente a las mujeres, volvemos a ser las más afectadas otra vez, una vez más, por esta crisis que empezó sanitaria, sigue siendo, pero que ahora es una crisis social y una crisis económica. Mucho ánimo a todas y a todos, sé que esto es complicado, que es complejo, vamos a estar allí junto con, en este caso, con la Unión de Extremadura, con las 3 federaciones, pero también con las 3 federaciones a nivel estatal y con la Comisión Ejecutiva Confederal. Está a vuestra disposición para ayudaros, para echaros una mano, para, vamos, insisto, a dar cursos de formación, para que todas y todos os sintáis capaces de poder abordar estas negociaciones en la empresa, pero que estamos a vuestra disposición. Yo, lamentablemente, me encantaría quedarme toda la jornada, pero no puedo porque tengo que grabar unos vídeos para el 8 de marzo y, como os decía, estamos en proceso congresual y tengo que ir a la clausura del Congreso de FICA, que se está celebrando ayer y hoy aquí en Madrid. Pero de verdad, es un placer estar con vosotras y con vosotros, el poder haberos aportado un granito de arena pequeño, pero que a vuestra disposición, y que espero de verdad en muy poco tiempo poder ir a Extremadura, que siempre me tratéis muy bien allí, que tengo no solo compañeras y compañeros, sino amigas y amigos en las que sé que os preocupáis mucho por mí, que estáis muy pendientes de todo lo que nos sucede, pero sobre todo pues agradeceros siempre que contéis con nosotras. Quiero de verdad, está aquí Menchu, pero el trabajo que están haciendo, en este caso el Departamento de Mujer, Menchu, Lola y María Amor, es espectacular. Solo están ellas 3 conmigo, que les echo una mano en todo lo que puedo para tratar de resolver todas estas cuestiones. Hacemos de verdad lo que podemos, pero quiero de verdad agradecerles a ellas todo su trabajo de muchos, muchos años, pero en especial de este último año tan complicado que hemos tenido todos y todas. Y a seguir trabajando, compañeros y compañeras. Somos un sindicato que creo que hemos puesto encima de la mesa el feminismo sindical y el feminismo de clase. Nosotras no excluimos a nadie, ¿verdad, Patro, María José? Nosotras no excluimos a nadie. Quien quiera venir va a estar siempre bien recibida, y quien nos excluya tiene un problema. Y será su problema, pero la Unión General de Trabajadores vamos a seguir ahí trabajando por todas y todos los trabajadores, que es en el fondo para lo que estamos aquí, para lo que nos elegís, para lo que os eligen. Y un beso muy fuerte, un abrazo, y de verdad que os quiero mucho y que es un placer estar siempre aquí con vosotras y con vosotros.